nuestra senda, pero también, Señor, instruirnos en lo que debemos de hacer próximo, Señor. En el nombre de Jesús rogamos, Señor, que hables a nuestro corazón, a nuestra vida, y que de alguna manera, Señor, tu palabra venga para redarguir, Señor, para edificar, para consolar, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, te damos en esta noche, amado Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues fíjese que quiero en esta noche tratar de continuar un poco lo que el martes veníamos platicando. Yo les explicaba a los hermanos el día martes que nosotros, como bien dice la Biblia, estamos envueltos en una guerra espiritual, que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra espíritus en los aires que están al acecho de nosotros, los hijos de Dios. El enemigo sabe perfectamente que el tiempo que está por venir para nosotros es un tiempo glorioso, es un tiempo en el cual aquellos que hemos permanecido, como bien dijo Pablo hablando en su carta a Tesalonicenses, los que permanezcamos todavía en esto, le veremos a él cara a cara y nos reuniremos con él en los aires, amén. Entonces el tiempo que para la iglesia viene es un tiempo hermoso. Pero definitivamente que hay cosas que todavía nosotros necesitamos aprender. La Biblia habla que nos enseña la Biblia, hermano, el mensaje de Jesús cuando vino a la tierra, vino trayendo un mensaje de arrepentimiento, empezando por Juan el Bautista, del cual el Señor habló y cuando Jesús habló de Juan el Bautista, dijo que hombre nacido de mujer no había ninguno como Juan el Bautista. Era un hombre impresionante, a pesar de que posiblemente su parentesco, la forma como él se vestía, la forma como él hacía las cosas, tal vez no era lo más adecuado, hermano, pero Juan el Bautista, algo que sí tenía Juan, hermano, era que tenía un espíritu de discernimiento ese hombre, que en aquel momento cuando se acercaron los fariseos porque querían bautizarse, él les habló y les dijo: camada de víboras, le dijo, hermano, ¿y quién les enseñó a ustedes? La forma como hablaba. Pero igual Jesús en su momento también puso en su lugar a los fariseos, porque los pudo discernir. Él sabía lo que ellos estaban esperando que él contestara. Y entonces vemos nosotros, hermano, a través de la luz, a través de la palabra, la luz de la palabra, que es necesario que nosotros como cristianos aprendamos algunas cosas. Bueno, el martes decía yo que nosotros, puesto que somos alma, cuerpo y espíritu, estamos de alguna manera influenciados por espíritus que vienen a nuestra vida, que nos llevan a cometer o a hacer cosas que no deberíamos hacer. Y entonces explicaba yo a la iglesia, el día martes les explicaba a los hermanos, que muchos de nosotros necesitamos todavía entender cómo opera el enemigo a través de esos espíritus. Les explicaba y hablábamos con respecto a la forma de cómo en aquel momento en el libro de Ezequiel, cuando nosotros vemos en el capítulo 28, hablando acerca del querubín cubridor, fue en aquel momento, entró en él un espíritu. Usted se recuerda que a causa de que se halló en él maldad o iniquidad, entonces por eso fue que lo enviaron a la tierra, lo desterraron. Pero él, cuando desciende, lo que hizo también es que trasladó de lo que él tenía, del espíritu que él tenía, a la tercera parte de ángeles que estaban en los cielos. Y entonces se vinieron con él también ángeles caídos, de los cuales abre el libro de Juan, la carta, en Judas. Y entonces vemos, hermano, que lo que nosotros tenemos, lo que hay en nosotros, el espíritu que nosotros podamos tener, puede influenciar en otros, puede hacer que otra gente sea influenciada. Y entonces lo vemos desde ese punto de vista. Les hablaba acerca de la forma como en aquel momento Moisés parado frente a la roca, cuando el Señor le habló que le hablara para que saliera agua, él en ese momento se molestó y lo que hizo fue golpeó la roca. Pero hablábamos de eso porque me llama la atención que se sintió presionado de alguna manera por el pueblo. Saúl se sintió presionado por el pueblo.
Saúl, cuando vio que el pueblo estaba desertando de las filas, hermano, porque no llegaba Samuel, entonces viene a hacer cosas que no le correspondían. Aarón se vio influenciado por el pueblo cuando le dijeron: Moisés se fue al monte y quién sabe cuándo regrese, así que construyenos un Dios. Y entonces vinieron y hicieron un becerro. Son cosas que dentro de la cristiandad hoy tenemos que tener muy claros, hermano. La gente hoy se mueve porque hay espíritus que lo mueven a hacer cosas o a decir cosas que no deberíamos que no deberían de estar pasando. Y entonces yo quiero hablarle hoy un poco con respecto a eso. Y entonces quiero que venga conmigo a la carta primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Y vamos a leer hasta el versículo 27. Primera de Juan 2. Primera de Juan 2, 20. Ay, permítame, entonces no. Creo que puse mal la cita. Pero es aquel, yo se lo voy a leer, yo lo anoté acá, pero puse mal la cita. Entonces, donde habla y dice: porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar. Hablando acerca del monte, monte Sión. Ay, permítame, entonces lo voy a buscar acá, permítame. Mira pues. Hebreos 12, 18. Sí, ahí, permíteme. Si me lo puede leer, Marco, disculpa. Seguí. Y a Jesús. Hasta ahí. Bueno, entonces note bien acá. Hebreos, perdón, dijiste Hebreos 12. Perdón. 12, 18. Bueno, nótelo pues. Note que aquí está hablando y está diciendo: porque no os habéis acercado a un monte que se pueda tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras, tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más. Entonces está hablando de un monte que no se puede tocar. Y entonces dice después que nosotros nos hemos acercado a un monte, es el monte de Sión. En cambio, dice, vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la miríada de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Bueno, hablando acerca del monte Sión, nosotros hemos hablado acerca de lo que sucedió en el monte Sión. ¿Usted se recuerda qué sucedió en el monte Sión, el terrenal? ¿Qué sucedió en el monte Sión? El terrenal.
cuando el pueblo de Israel iba en el desierto? Ay, hermano, ¿lee usted la Biblia? ¿Ah? No, no fue donde hicieron el becerro. Ahí dice, mire, dice que ahí fue cuando el Señor les dijo. Fue el monte donde Dios les puso límite y les dijo que si una bestia pasaba de esos límites, a veces tenía que morir. Pero dice acá, mire, dice, si una bestia tocaba el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. O sea, el espectáculo, hablando de lo que ahí sucedía, era que en la cima del monte, ahí estaba la presencia de Dios en ese monte. Y se oían sonidos de trompeta, truenos allá arriba, hermano. Todo lo que allá era un espectáculo lo que el pueblo estaba viviendo. Pero eso era algo terrenal, algo que se veía, algo que podían ellos palpar en ese momento. Pero ahora la Biblia dice acá que nosotros, los hijos de Dios, nos hemos acercado a un monte, al monte Sión. Dice acá: en cambio vosotros os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial. Pero habla aquí que ahí es donde están los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Es una nueva ciudad, es una ciudad ahí, a la ciudad del gran rey, a la ciudad de Dios, a la asamblea general, a la iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Entonces a nosotros se nos ha dado la oportunidad de llegar a esa esfera espiritual. Antes aquello se podía tocar, pero ahora el monte que el Señor nos permite a nosotros acercarnos es un monte que no se puede tocar, dando a entender que eso representa algo espiritual. Representa una atmósfera espiritual. La hermana cantaba hoy: la atmósfera cambiando está, su espíritu se siente acá. Mire, la atmósfera cambia. Entonces, como cristianos hoy, nosotros debemos de atender la palabra y entenderla. Y lo que ahí nos está dando a nosotros a entender es que se nos ha dado el privilegio de podernos acercar a ese monte Sión. En aquel momento, en el monte terrenal, el monte Sión, el único que fue llamado a la cima se llamó Moisés. Nadie más podía subir. No pudo subir Josué, que era el que andaba siempre con Moisés, no subía. Al único que llamaron fue a Moisés. Pero a usted y a mí hoy se nos ha dado el privilegio de subir hasta la cima de ese monte, llegar hasta donde está la presencia de Dios, porque la Biblia dice que usted y yo tenemos entrada directa hasta el lugar santísimo. Podemos entrar, hermanos, sin ningún problema hasta el lugar santísimo, siempre y cuando nosotros cumplamos los requisitos que la Biblia pide para nosotros poder entrar. Muy bien, pero entonces se da cuenta que todo es en el ámbito espiritual. Todo es en el ámbito espiritual. Usted no va a llegar porque mucha gente hoy está tratando de ver cómo toca. No, el monte se tocó en aquel entonces, pero ahora este es un monte del cual no va a poder usted tocar. Pero sí vamos a poder sentir su presencia. Hay cosas que están sucediendo en el ámbito espiritual, hermano, dentro de nosotros, alrededor nuestro, dentro de las congregaciones. Hay cosas espirituales que están pasando, de las cuales nosotros debemos de estar percatados de lo que está sucediendo. No se trata de ver nada más lo que se toca, lo palpable. Hay cosas que están sucediendo en otra atmósfera, que están sucediendo en los cielos. Hay una batalla campante que está sucediendo, hermano, que está pasando en este momento. Y la batalla, la lucha de nosotros no es contra carne ni sangre, sino es contra potestades en los cielos.
Pero entonces yo le decía el día martes que estamos, hermano, en un tiempo en el cual si nosotros no nos cuidamos podemos llegar a ser influenciados por espíritus que el enemigo está enviando al ataque para destruir nuestras vidas. Mire, lo tremendo de esto es que a Saúl le entró un espíritu que lo atormentaba, pero ese espíritu vino como consecuencia de su desobediencia, como consecuencia de haberse apartado de la palabra de Dios, como consecuencia de no haber obedecido los estatutos de Dios. Y entonces vino la desobediencia y eso le costó su reinado y lo destituyeron. Pero yo leía algo muy interesante, hermano. Versículos que todos nosotros conocemos. Y entonces, como estamos hablando de la atmósfera espiritual, y todos los que estamos aquí ya deberíamos de ser espirituales, dice la Biblia en Primera de Juan capítulo 4, versículo 1 y 2. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. 2 puntos. ¿Lo está leyendo? En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces miren la atmósfera espiritual. Es necesario que usted y yo probemos los espíritus. Es necesario que usted y yo probemos los espíritus. Cuando el espíritu que nosotros tenemos o que una persona puede tener viene de Dios o viene del enemigo. ¿Cómo le hacemos para saber? Y entonces yo me ponía a pensar en esto porque entonces muchos cometeríamos el error que posiblemente hubieran cometido los discípulos en aquel momento cuando se sembró cizaña. Y el Señor los tuvo que parar y les dijo: no vayan a quitar la cizaña, porque no vaya a ser que cuando ustedes arranquen la cizaña también se lleven el trigo. Porque les iba a ser muy difícil discernir, era muy difícil diferenciar, va a ser muy difícil separar la cizaña del trigo. Pero en el ámbito espiritual, si tenemos que discernir los espíritus, ¿cómo le vamos a hacer para saber si viene de Dios o no viene de Dios? Yo le pregunto ahora, ¿el espíritu que atormentaba a Saúl era bueno o era malo? Sí, salió de parte de Dios, pero ¿era bueno o era malo? Era malo. Entonces, ¿pueden venir espíritus malos de parte de Dios? Sí. Y entonces, ¿cómo sé yo si es de Dios o no es de Dios? Sí. Ahí vamos a llegar, hermano. Pero miren lo tremendo de esto, pues. Porque es muy fácil diferenciar entre lo bueno y lo malo. Aunque hoy hemos llegado al punto, como la Biblia dice, en que los hombres llegamos al punto en que los hombres a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Pero el espíritu que entró en Saúl era un espíritu malo que lo atormentaba, pero Dios lo envió. Ahora imagínense nosotros tratando de reprender el espíritu si Dios lo envió. Es ahí donde entonces tenemos que tener cuidado qué es lo que estamos haciendo, porque Dios lo envió por algo, se lo envió. Pero no vaya a ser que nosotros nos encontremos, hermano, peleando en contra de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios envió ese espíritu malo sobre Saúl, entonces Dios sabrá para qué lo envió. Y lo que nosotros necesitamos es saber cuál es la voluntad de Dios, por qué el Señor lo envió, antes de que nos metamos a reprender. Vaya, mire pues.
Le voy a dar un ejemplo acá. ¿Cómo nosotros sabemos que sí se puede pasar mi espíritu a otra persona? Que lo que yo tengo en lo espiritual sí le puede pasar a otra persona. Hay mucha gente que no cree eso. Pero dice Números capítulo 11, versículo 16. Números 11, versículo 16. Yo estoy hablando aquí de la atmósfera espiritual, hermano, que es lo que hemos venido tratando el del día martes. 11:16 dice: entonces el Señor dijo a Moisés: reúneme a 70 hombres de los ancianos de Israel, a quienes tú conozcas como los ancianos del pueblo, y a sus oficiales, y traedlos a la tienda de reunión y que permanezcan ahí contigo. Entonces descenderé y hablaré contigo ahí, y tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo para que no la lleves tú solo. ¿Qué hizo Dios en ese momento? Ay, hermano, si mire, estamos hablando de la atmósfera espiritual. Ahora yo le pregunto, ¿cuál era el espíritu que tenía Moisés? De servidumbre, noble, de mansedumbre. Ahora, pero mire pues, ¿qué sucedió cuando en aquel momento aquellos dos que no estaban en la tienda de reunión, vino el espíritu de Moisés sobre ellos? Y Josué los vio. ¿Qué vio? ¿Qué estaba pasando en ellos? Aquellos que no estuvieron en la tienda de reunión cuando el Señor les habló, y que Josué los vio que se encontraron hablando, estaban hablando en lenguas aquellas gentes. Y algo estaba sucediendo en ellos, y Josué los vio, y Josué viene y le dice: ¿cómo es posible que ellos, si no estaban aquí? Ojalá que todo. Entonces mire lo tremendo. Eso quiere decir que como Moisés hablaba lenguas, Moisés estaba lleno con el Espíritu Santo. Si lo pudiéramos poner desde ese punto de vista, eso pasó sobre aquellos, entonces cayó. Si los otros ni siquiera orando por ellos estaban. Si aquellos les mandaron la invitación, como algunos, ¿verdad?, que se les manda la invitación y no llegaron. Les dijeron: mire, va a pasar algo, vengan a la tienda. Era la oportunidad para entrar a la tienda de reunión, hermanos, y ahí no entraba nadie, solo el sacerdote. Pero les dijo el Señor: te voy a permitir que por ese día entren 70, tráelos para acá, escógelos. Y le trasladó el Señor, trasladó del espíritu que estaba entonces en aquel hombre, en Moisés, lo trasladó y lo puso sobre aquellos hombres. Mire, yo le hablaba de la influencia espiritual que muchos podemos tener, hermano. Entonces sí se puede pasar un espíritu de uno a otra persona. Un espíritu de maldad, un espíritu de iniquidad, llámele como usted le llame, sí se le puede pasar a otra persona, hermano. Y ahora la gente no tiene cuidado. Entonces andamos, hermano, como dijo el apóstol, de manita sudada con todos, y no sabemos qué es lo que nos están pasando. Si no es necesario una administración, no es necesario que le pongan manos, y aquellos no les pusieron las manos, estaban lejos y ahí les pasó. La influencia espiritual que puede venir sobre nosotros es, hermano, es tremenda, y por eso necesitamos nosotros discernir. Mire, llegamos al tiempo en el que no podemos andar con todos, hermano, y aunque quisiéramos no se puede. Pero entonces yo necesito discernir los espíritus. Yo quiero lo bueno. Juntémonos con lo que tiene lo bueno, pues. Aquel está lleno del Espíritu Santo, juntémonos con él. Tal vez algo se nos pega.
Pero hoy agarramos parejo, hermano, y no se da, y la gente no se da cuenta, y hay una serie de problemas ahí. Pero eso Dios es el que lo permite, Dios es el que hace las cosas. Dios, mire, a nosotros no nos puede tocar el enemigo sin que primero no le vaya a pedir permiso a Dios. El diablo, que el Señor lo reprenda, no pudo tocar a Job, sino antes vino a pedirle permiso al Señor, y le dijo el Señor: bueno, ve y toca, ve y haz con él, pero nomás no vayas a tocar su alma. Límites. El enemigo no puede hacer con nosotros lo que él quiere, hermano, perdóneme, pero no lo puede hacer, Señor. El Señor sabe, su palabra es tan verdadera, tan certera en esas cosas, que él tiene que pedir permiso. Ahora, Dios cuando lo permite, ay, hermano, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. Levíticos capítulo 20 y versículo 27. (20:27). ¿Lo tiene? Si hay un medium o espiritista entre ellos, hombre o mujer, ciertamente han de morir. Serán apedreados, su culpa de sangre sea sobre ellos. Mire, entonces aquí estamos hablando de que dentro del pueblo de Dios había gente que eran espiritistas. Eran espiritistas. El espiritista, su especialidad son los espíritus. Y entonces a mí me da, perdone que me ría yo de esto, pero si los que deberíamos de ser expertos en los espíritus somos nosotros, no ellos. Pero resulta que la cristiandad andamos, pero hermano, bateando al aire. Y ellos ahí, el espiritista sabe, y entonces por eso fue que el Señor les prohibió y le dijo: si hay alguno de entre vosotros, entonces a ese que lo mándenlo a matar. No puede haber ningún espiritista. Porque al final, usted sabe, perdón, no al final, pero al principio, cuando yo le hablé y leíamos el pasaje de Hebreos capítulo 12, dice que el Padre de los espíritus se llama Dios. Hay un lugar, se llama Sión, la Sión celestial, donde están los espíritus de los justos hechos perfectos. Ahí hay una congregación de espíritus, los cuales nosotros debemos aprender como espirituales a discernir, pero no podemos permitir que venga gente a manosear los espíritus. Mire, dentro del pueblo de Israel existía este tipo de gente que comían con ellos, actuaban como ellos, vivían en medio de ellos, platicaban con ellos, pero eran espiritistas. Ahora, ¿cómo le hacemos nosotros? Mire, es fácil distinguir y reprender a un brujo cuando usted lo ve hacer todas aquellas sus artimañas, ¿verdad? Usted sabe que es un brujo. Pero ¿y qué si está a la par suya? Y no está haciendo todas esas cosas y usted lo ve bien vestido. ¿Cómo sabe usted que es o no es? Si así le pasaba al pueblo de Israel. Si el pueblo de Israel tenía problemas, porque estaban metidos en medio de ellos. Y entonces ahora resulta que el Señor les habla y les dice: a esos los van a tener que matar. Entonces ahora les puso un deber, y la tarea era: disciérnanlos.
Claro, pero mira, al final Saúl, él mismo terminó consultando una divina. O sea que todavía habían en el tiempo de Saúl. Y dice que la adivinación, hermano, cuando el Señor habla con respecto a eso, hablando de la rebelión. Sí, eso es tremendo, hermano. Pero lo que yo le quiero dar a entender con este pasaje de Levítico es que el pueblo de Israel tenía muchos problemas. Habían espiritistas en medio del pueblo de Israel que el Señor le ordenó a Moisés que debían de exterminar dentro del pueblo, pero para poderlos exterminar los tenían que discernir, si no se llevan a todos. Ahora en la iglesia, en el desierto, esa era la congregación del desierto. ¿Será que en la iglesia hay espiritistas? Ay, hermanos. Mira, a veces es tremendo lo que nosotros hablamos y hay gente que no le gusta que se diga que dentro de la viña del Señor de todo hay. Pero a veces el Señor permite eso porque ¿cómo pues nos van a probar a nosotros? Pero es gente que está siendo influenciada por espíritus malos que no vienen de parte de Dios para hacer cosas. Y que entonces nosotros debemos de discernir si lo que sucedió era de Dios o no era de Dios. Ay, porque aquí nos metemos a otros asuntos, hermano. Mire, ¿cuántos creemos que Dios puede hacer milagros? Amén. Pero yo le pregunto, sí, profetizaban. Pero regreso a lo que le estaba diciendo. ¿Qué era lo que le estaba diciendo? ¿Ah? Hay gente que está siendo influenciada por espíritus que no vienen de parte de Dios. Y entonces yo le decía, ¿creemos que Dios hace milagros? Dios hace milagros. Pero del lado de las tinieblas también hay milagros. Entonces, ¿cómo sabe usted que el milagro vino de parte de Dios y no vino de parte de las tinieblas? Ah, claro, claro, pues. Pero, vaya, muy bien. Pero entonces, si está basado conforme a la ley y al testimonio, pues que bienvenido sea. Pero ¿y si no lee la Biblia? Entonces ya no estamos en nada, hermano. Se da cuenta que no está tan fácil la cosa. Entonces yo le voy a mostrar algunos pasajes acá. Mire pues, Lucas capítulo 9, versículo 54. Vamos a ver lo que Jesús les enseñó a sus discípulos de este. Lucas 9, 54. Siga hasta el 56. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Pero él, volviéndose, le respondió y dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Entonces, mire, hermano, estamos hablando de discernir los espíritus.
Pero para poder discernir los espíritus, lo que yo primero debo de saber es de qué espíritu yo soy. Ahí el Señor le está hablando a sus discípulos, hermano, que lo habían hecho ver, lo habían visto ver hacer milagros, cuantas cosas. Y entonces resulta que él iba a pasar por Samaria porque quería ir a un lugar y no se lo permitieron. Y entonces se enojaron aquellos hombres, hermano. Señor, ¿quieres que roguemos que caiga fuego del cielo y que los consuma? ¿Cómo no? ¿Qué espíritu cree que había en ellos? Era mejor que el de los samaritanos. Estaban peor. Entonces a veces queremos actuar, hacer cosas que ante nuestros ojos son buenas, pero ante los ojos de Dios no son buenas, porque no sabemos de qué espíritu somos. No sabemos de qué espíritu somos. En ese momento aquellos hombres, hermano, mire, el Señor los tuvo que reprender. Les dijo: pero ¿cómo es posible que ustedes estén pidiendo que venga fuego del cielo si el trabajo que yo vengo a hacer es para que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, y ustedes matándolos? ¿Y qué le parece que hace mucha gente dentro de la iglesia? Que según ellos fuera mejor que descendiera fuego del cielo y que los acabara a otros. Y el Señor está diciendo: pero ¿y cómo, si yo lo que estoy dando es tiempo para que vengan y se arrepientan y vengan delante del Señor? Y ahí el Señor los cuadró a los discípulos, porque les digo: ¿cómo así? Ustedes todavía no saben. Yo no voy a poder discernir un espíritu si primero yo no sé cuál es el espíritu que está morando en mí. Hablar de los espíritus, hermano, mire, hay tanta clase de espíritus. Entonces tenemos que tener cuidado. Jueces capítulo 9 versículo 23. Mire las cosas, pues, porque aquí es donde tenemos que tratar de discernir algunas cosas nosotros. Jueces 9:23. Bueno, aquí dice la versión que yo tengo: pero Dios envió un espíritu de discordia. Ahora, ¿la discordia es buena o es mala? Es mala, pero Dios la envió. Ahora, ¿por qué Dios envió un espíritu de discordia entre estos? Ahí tendría que leer usted todo el capítulo 9 de Jueces. Pero mire, ahí lo que estaba sucediendo era que le querían ir a hacer guerra a los de Siquem, Abimelech. Y entonces viene Abimelech y y va a llamar a 400, me parece que eran hombres que tenía ahí, para que le dijeran si Dios estaba de acuerdo en que fuera a hacer el guerra o no. Y ahí se para Josafat y le dice: ¿habrá algún hombre de Dios acá que mejor consultemos? ¿Para qué le está consultando toda esta gente? Mejor con uno que le consultemos porque sea de Dios. Y ahí estaba Sedequías. Y entonces el rey dijo: no, porque Sedequías siempre que yo le he llamado para preguntar nunca me dice que lo haga. Como que mire, el rey de todas maneras Abimelech quería hacer siempre lo que él quería. Entonces ahora viene el Señor y dice: muy bien, como no te interesa saber qué es lo que yo opino, entonces yo voy a enviar un espíritu un espíritu de discordia, de pelea, de problema entre tú y la gente que pensaste que tenían paz. Él creyó que le iba a ser fácil. Ahora bien, estamos hablando de los espíritus. La discordia es mala.
Entonces yo no puedo pensar que la discordia siempre pueda venir de parte del lado de las tinieblas. Si a veces Dios permite que haya discordia. Pero imagínense que hay discordia de la cual Dios vino y Dios envió la discordia, y nosotros, Señor, reprendemos toda discordia. Pero Señor, ¿cómo vamos a reprender si fue Dios el que la envió? Entonces ahí es donde tenemos, Señor, mira, en esos casos, Señor, mejor doblar nuestras rodillas, Señor. Dinos, háblanos, Señor, si eso es tuyo, no es tuyo, antes de que nosotros digamos algo. Antes de que nosotros nos metamos a decir cosas, hermano, o a reprender, preguntémosle primero al Señor: Señor, eso que está pasando, ¿eso viene de parte tuya o viene de parte de las tinieblas? Pero dinos, porque si viene de parte tuya, pues tú sabrás por qué lo estás haciendo y para qué nos metemos nosotros. Pero si no viene de parte tuya, entonces vamos a intervenir. Entonces no a todo debemos de intervenir. Hay cosas en las que mejor déjame, si Dios es el que está tratando, pero debemos de discernir el espíritu. Hermano, pero mire, se están peleando, hay discordia, hagamos algo. Pero no, pues ¿y qué sabemos nosotros si Dios fue el que le envió? No, pero es que la discordia nunca es buena. Pero ¿y si ahí Dios envió un espíritu de discordia? En la iglesia necesitamos ahora es cuando, hermano. Mejor antes de decir algo, como los discípulos Jacobo y Juan que pidieron que cayera fuego sobre ellos, mejor antes de decir algo, mejor consultarle al Señor: Señor, ¿será esto viene de parte tuya? Porque aunque parezca malo, pues será que viene de parte tuya. Porque yo no me quiero encontrar peleando en contra de ti. Después vienen los serios problemas, hermano. Primera de Reyes, capítulo 22 y versículo 21, en el que hermano José Luis hablaba. Primera de Reyes 22, 21 en adelante dice: entonces un espíritu se adelantó y se puso delante del Señor y dijo: yo le seduciré. Y el Señor le dijo: ¿Cómo le vas a hacer, espíritu? Es que el Señor es tremendo, hermano. Y él respondió: saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Entonces él dijo: ¿quién? Dios. Le inducirás y también prevalecerás. Híjole, hermano. En otras palabras, le dio permiso al Señor: ve y hazlo, y yo te estoy autorizando, yo estoy ordenando desde ya que lo que tú digas, la mentira que tú le vayas a poner en su boca, se va a hacer. Ahora, el espíritu de mentira es malo. ¿Por qué es malo la mentira? Porque el diablo es padre de mentira. No es verdad, pero aquí Dios autorizó, y aún así Dios le dijo: vas a prevalecer. ¿Cómo así? Mire lo que Dios permite. Y entonces es mejor que estemos tranquilos, hermano. Meternos con el Señor, hermano, y pedirle al Señor que nos diga si eso no es. Por eso, hablando de esto, hermano, hablando de lo que es la guerra espiritual, y estamos metiéndonos ahorita en lo que es la esfera espiritual. No solo se trata de ir y poner las manos sobre la gente y reprendemos en el nombre. Tenga cuidado. Si a usted no está en capacidad, mejor miren, tranquilos. Ay, no, pero hoy la gente, hermano, ni bien ves que alguien empezó por allá y van y tranquilo. Porque después terminamos peor. Porque son cosas espirituales. Son cosas espirituales. Esto no es algo que se pueda palpar.
Si no tenemos el discernimiento primeramente para saber cuál es el espíritu que está en nosotros, mejor ni nos metamos a definir cuál es el espíritu del otro. Porque hay gente que no sabe ni siquiera qué es lo que ellos tienen y quieren ir a decir qué es lo que el otro tiene. Por eso primero cuando estamos en esos momentos, es primero discernamos qué espíritu tenemos nosotros, hermano. Porque si no tenemos un espíritu que venga conforme al corazón de Dios, si no tenemos un espíritu que venga de Dios, hermano, y que estemos bien delante de Dios, mejor ni nos vayamos a meter, que nos puede ir mal. Te va a ir mal. Por eso yo soy muy cuidadoso de eso, hermano. Y pareciera chiste lo que le digo, ¿verdad? Pero como dijo mi hermano acá, no somos manzanas del mercado para que cualquiera venga y le ponga las manos. Primero discernamos el espíritu de esa persona. ¿Quién es? ¿Qué es lo que tienen? Pero le repito, no es por su apariencia, no es porque tenga corbata ni porque se ponga tacuche, entonces y se pare aquí al frente, quiere decir que viene. No, mire, ahí habían profetas a los cuales el Señor le había dado permiso a ese espíritu de mentira que llegaran donde los profetas para que dijeran cosas que sí se iban a cumplir. Porque el Señor le dijo, vas a prevalecer. Lo que estaban diciendo era mentira, pero Dios les dio autorización para que lo hicieran. Entonces no es porque se ponga tacuche ni porque esté aquí al frente predicando, y yo voy a venir y ahora venga, vamos a ponerle manos. Tranquilo, usted discierna. Mire, yo creo que estamos en un punto de madurez nosotros donde lo que le estoy diciendo lo vamos a saber asimilar. Sí, si a Moisés le pasó lo de los otros, no le va a pasar a usted eso. Eso es lo que yo le quiero llevar, es que en el ámbito espiritual las cosas pasan, hermano. Y aunque usted no esté ahí. Su propia voluntad. Ay, sí, hermano, mire. Pero necesitamos discernir eso. Le voy a dar otro ejemplo acá. Segunda de Reyes, capítulo 19. Versículo 7. Segunda de Reyes 19:7. Si leemos mejor desde el 1, ¿alguien lo tiene? Que me lo pueda leer.
El 8. Bien, oiga bien, entonces acá el Señor el profeta Isaías habla y dice lo que iba a suceder. Iban a enviar, iba el Señor a enviar un espíritu. El 7. Donde el rey de Asiria iba a oír a ese espíritu, que iba a oír rumores y se iba a volver a su tierra, y en su tierra lo harían caer a espada. O sea, en otras palabras, Ezequías no iba a tener necesidad de luchar contra él. Entonces, mira, hermano, pero entonces hay murmuración, hay rumores que Dios permite para que el mismo enemigo termine confundido. Y aquí es donde yo leía hoy y le comentaba a mi esposa de algo que me llamaron hoy en la tarde para decirme, ¿verdad? Pero no le voy a contar lo que me dijeron. Yo quiero basarme en esto de la Biblia. Hay rumores que usted va a escuchar. Hay cosas que se van a oír, que posiblemente, y son espíritus que vienen, que Dios envía para probar a la gente, a ver dónde están parados, qué es lo que está pasando. Porque resulta que de repente oímos por acá un rumor. Eso le pasó al rey de Asiria. El Señor envió un espíritu de rumor, algo que le hablaba a su oído y le decía: esto es lo que está sucediendo. Y él entonces dice, y ahí en su propia tierra ahí lo iban a acabar, pero no iba a salir porque iba a oír los rumores. Lo leímos en el versículo 8, lo que había pasado. Entonces, que se puso a pelear contra Libna, y él ya ni siquiera salió. Pero ¿qué le quiero decir con esto? Es que, hermano, Dios quiere que nosotros aprendamos a discernir los espíritus de la otra gente. Hay gente, hermano, que el Señor levanta. Oiga bien, aquí estamos hablando de esto. El Señor levanta o el Señor permite que se levanten rumores dentro de la iglesia, que se levanten murmuraciones dentro de la iglesia que no son buenas, pero eso sirve para probar a muchos en donde están parados. Oyeron algo por allá, hermano, y de repente termina, no, así que será cierto, será lo que está hablando, pero porque Dios lo está permitiendo para probarnos a nosotros, hermano, en nuestra fidelidad. Y hay mucha gente que le cree a otros, pero son espíritus murmuradores, espíritus de rumores que el Señor levanta para destrucción de otros, pero no para la destrucción nuestra. Pero también ahí va a tener que, mire, ahí por eso fue que Isaías le dijo: dile a Ezequías que esto es lo que va a suceder, que vamos a enviar un espíritu sobre el rey permítame, acá voy a leerle acá, sobre el rey de Asiria, un rumor, y él se va a volver a su tierra. Ya no va a hacer guerra ahí contigo, va a volverse a su tierra por lo que él empezó a oír, y ahí va a caer a espada. Pero va a ir un rumor, va a ir un rumor. No te metas, deja que el rumor llegue, deja que pase todo, porque cuando él oiga ese rumor, él mismo va a regresar a su tierra. En otras palabras, se va a ir. Pues no le prestes atención, se va a ir. Está murmurando, está hablando, pero él se va a ir. Y cuando se salga, entonces ahí le dijo el Señor: en su propia tierra va a morir a espada. Ahí se va a salir, pues, te va a dejar estar peleando contigo. Pero cuando nosotros caemos en lo de que, ¿y qué le dijo? ¿Y que cómo está la cosa? ¿Y por qué no me cuenta más? Ay, hermano, ya le dimos lugar. Entonces ese espíritu va a terminar destruyéndonos a nosotros también. Los que murmuran, los que levantan rumores, es porque Dios muchas veces lo permite para probar donde el pueblo está.
pero eso va a servir para destrucción de ellos. Pero no termine usted siendo destruido haciéndole caso a esos rumores. El Señor le envía para destruirlos a ellos, que se destruyan entre ellos. Pero usted no se meta. Esté tranquilo, dejémoslo ahí. Ellos van a decir lo que tengan que decir. Al final, destrucción será para ellos. Pero la iglesia debe de guardarse. La iglesia debe de aprender a discernir esos espíritus. Y usted debe de saber perfectamente de dónde vienen esos espíritus, hermano. Y mire, hablando de los chismes, de los rumores, las murmuraciones que nunca han sido buenas, traen divisiones dentro de la iglesia, nunca han sido buenas, pero hay momentos en que el Señor los permite para probarnos a nosotros. A ver si tú, mire, Dios no tienta a nadie, pero Dios sí prueba. Dios sí te prueba. Señor, lo que pasa es que estaba muy buena la conversación y entonces le prestamos. No, Dios te probó a ti ahí. ¿Qué fue lo que hablaste? ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Prestaste tu oído? Porque el rumor y la murmuración era para la destrucción de ellos, no era para la tuya. Entonces la gente termina hasta dudando. Cuando ya entró la duda por algo que te dijeron, ya ese espíritu te entró, ya ese espíritu ganó. Dice amén. Primera de Corintios, capítulo 2 y versículo 12. Primera de Corintios 2:12. ¿Lo tiene? Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Ahora, ¿cuál es el espíritu del mundo? Porque dice acá que Dios a nosotros nos ha dado el espíritu que viene de Dios y no el espíritu que viene del mundo. ¿A qué se estaba refiriendo acá? Cuando está hablando Pablo en 1 Corintios. ¿Cuál es ese espíritu del mundo? Un espíritu de desobediencia. Entonces Dios no nos dio a nosotros un espíritu de desobediencia, sino que lo que el Señor puso en nosotros fue de su espíritu, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que el mundo no puede reconocer que lo que tiene en Dios se lo ha dado, pero nosotros sí sabemos reconocer que todo lo que tenemos Dios nos lo dio, porque el espíritu que está en nosotros es el espíritu que Dios nos dio. Entonces discernamos los espíritus. Yo podría decir que hay gente, entonces la gente malagradecida tiene el espíritu del mundo. La gente desobediente tiene el espíritu del mundo. Pero nosotros se nos dio el espíritu que viene de parte de Dios. Le leo Efesios 2:2. Bueno, del 1. Y Él os dio vida a vosotros, que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces mire, el espíritu del mundo es el espíritu de desobediencia que ahora opera en ellos, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos, en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios,
que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Qué lindo. Pero antes, el espíritu que operaba en nosotros era el espíritu del mundo. Hoy no puede operar el espíritu del mundo en nosotros. Pero entonces sepamos discernir cuál es ese espíritu. Primera de Juan 4:1, yo termino con esto. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Mire lo tremendo. Amados, no creáis a todo espíritu. Disciérnalo, probémoslo, si es de Dios o no es de Dios. Entonces la lucha espiritual, la guerra espiritual, hermano, es algo lo cual nosotros que estamos creciendo y que estamos madurando, debemos de ir entendiendo un poquito mejor esto. Hay cosas que definitivamente todavía nos están costando, pero pidámosle al Señor que nos ayude para poder discernir esos espíritus. Hay cosas que vienen de parte vienen del lado de las tinieblas, pero hay cosas que vienen de parte de Dios también que debemos aprender a discernir. Lo importante en todo esto es, antes de nosotros emitir algún juicio o a una palabra, mejor consultémosle al Señor. Usted no sabe. Si nos cuesta, mejor venir delante del Señor y admitirle: Señor, mira, yo no sé de esto, Señor. Mejor ayúdame antes de que yo vaya a decir una palabra, emitir un juicio contra esta persona, porque no sé si tú enviaste ese espíritu sobre él o viene del lado de las tinieblas, pero yo necesito saber para poder así actuar. Entonces, tomemos nuestro tiempo en ese tipo de situaciones. Yo le dije, no se trata de que, hermano, vino alguien aquí a la iglesia y ya empezó y venga para acá, vamos a ponerlos. Discernamos. Si es algo que su espíritu le está diciendo a usted, hágalo en el nombre del Señor. No se resista. Pero si el espíritu a usted le da testimonio y le está diciendo, no, espérese. Y no por eso se va a condenar usted. No. Tampoco estamos hablando del rechazar la palabra. No se está rechazando, simplemente que tenemos que admitir que nos cuesta, hermano. A mí me cuesta discernir el espíritu de la gente. Mire, el Señor me ha permitido ministrar otras congregaciones en Edmonton, en Calgary, y hay cosas diferentes. Y oigo y veo y me toca que a veces discernir qué es lo que hay. Pero yo tengo que admitir que en algún momento también no supe discernir. Pero que el Señor nos ayude en esta noche, hermano. El Señor nos ayude. Y que sobre todas las cosas, mire, tal vez suene como una recomendación, pero o tal vez como una súplica. Antes de que emitamos algún juicio, antes de que abramos nuestra boca, antes de que hagamos algo, mejor consultémosle al Señor. Decirle: Señor, ¿eso que estoy sintiendo yo viene de parte tuya o no? Pero lo principal es que yo sepa de qué espíritu, cuál es el espíritu que está obrando en mí. A veces, hermano, en un momento de ira, un espíritu de ira vino sobre nosotros, emitimos y decimos cosas y nos molestamos, y eso no es bueno. No discernamos. Tranquilo, discierna. Probemos los espíritus,
pero conozcamos cuál es el espíritu que nosotros tenemos. Yo quiero bendecirlo en esta hora y que oremos al Señor y le pidamos a Él su ayuda. Si quiere se pone de pie y oramos al Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, porque una vez más tú nos enseñas un poco, Señor, un poquito más de tu palabra. Venimos entendiendo, Señor, la necesidad que hay en nosotros como hijos tuyos. Cuán importante es que nosotros aprendamos a discernir, Señor, los espíritus. En esta noche, Señor, estamos delante de ti una vez más, suplicantes, pidiéndote, Señor, tu ayuda. Hay cosas que todavía nosotros no podemos entender, Señor. Hay cosas que todavía nos cuestan. Hay cosas, Señor, que todavía no sabemos cómo actuar, Señor. Y pedimos en esta noche tu ayuda, Señor. Socórrenos, bendito Dios, socórrenos. Hemos entrado, Señor, en una etapa final en la iglesia. Una etapa, Señor, en la que va a ser muy importante el que nosotros aprendamos a probar los espíritus, Señor. Para que no seamos engañados, para que no seamos contaminados, Señor, para que nosotros podamos vivir, Señor, una vida, Señor, en santidad delante de ti, consagrados, Señor. Por eso hoy, Señor, nos ponemos en tus manos y pedimos una vez más, Señor, que tú nos ayudes, Señor. Yo te doy gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque yo sé que tú hablas a tiempo y fuera de tiempo. Gracias, Señor, porque nos enseñas nuevas cosas. Gracias, Señor, porque tú estás obrando en medio de nosotros, Señor. Hoy estamos delante de ti, Señor, agradecidos, porque hasta el día de hoy, Señor, tú nos has mantenido en pie. Porque hasta el día de hoy, Señor, tú nos has guardado. Porque hasta el día de hoy, Señor, tú has derramado, Señor, de tu espíritu sobre nosotros. Enséñanos a discernir los espíritus. Enséñanos a probar esos espíritus, Señor. A poder entender qué es lo que proviene de parte tuya y qué es lo que no proviene de parte tuya. En el nombre de Jesús, Señor, en esta noche nos ponemos en tus manos, Señor. Yo vengo, Señor, para bendecir a tu pueblo, Señor. Yo vengo, Señor, pidiéndote que tú, Señor, sigas, Padre, fluyendo, que tú sigas trayendo, Señor, madurez espiritual sobre tu pueblo, que tú sigas obrando en sus vidas, Señor, que tú sigas, Padre Celestial, perfeccionando estas vidas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bendícelos, Señor, bendícelos en esta hora, Señor. Que sea una iglesia que crezca, Señor, en madurez. Que sea una iglesia que se conozca, Señor, por el discernimiento, Padre Celestial, que hay. En el nombre de Jesús, Señor, lo pedimos en esta hora. Bendice a tu pueblo, Señor, bendice a cada uno, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la enseñanza. Gracias por el tiempo que tú nos das, Señor, de poder estar, Señor, en tu casa, Señor, en este lugar, predicando, Señor, tu palabra, enseñando, Señor. Gracias, Padre bendito, porque tú eres fiel y porque tú no nos dejarás y no nos desampararás, Señor, hasta hacer en cada uno de nosotros, Señor, lo que tú te prometiste hacer, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, en esta noche y te damos gracias a ti, Señor, por todo lo que tú estás haciendo. En el nombre maravilloso de Jesús, gracias, Señor, gracias te damos. A ti toda gloria y a ti toda honra, Señor, por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Amén y amén.